Bienvenidos, bienvenidos, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran, amados hermanos? Un saludo virtual desde aquí, desde su casa. Les saluda a su amigo y pastor Guillermo Reyes, esperando que todos ustedes se encuentren bien, disfrutando de estar en su hogar, más con este clima, este tiempo tan frío, y que ustedes puedan estar allí disfrutando de un tiempito con la familia. Bueno, son las 7:01 de la noche y vamos a empezar a transmitir este estudio que hemos estado teniendo de la oración. Hoy vamos a verlo en el libro de Isaías, capítulo 59. Yo les pido que abran su Biblia. Bueno, ya estamos aquí transmitiendo y yo quiero que reciban un saludo, un cariñoso saludo de parte de la Iglesia de Cristo en Palatine, donde su servidor es pastor de esta congregación. Doy gracias a Dios porque hoy es un día para que nosotros tenemos la oportunidad inclusive de estar orando y pidiendo a Dios, ya que estamos viviendo un tiempo difícil, no solamente por la pandemia que está en su mero, ahora sí como dicen, en su mero apogeo, sino porque también este país está pasando una situación pues difícil, ¿no? Y que esto no se vaya a salir de control. Yo creo que nuestro deber es orar por esas personas que están en inminencia, como dice la Biblia. Uno debe de orar por los gobiernos, uno debe de orar por los presidentes, los reyes, los gobernantes. Dios nos invita a que lo hagamos dice, para que vivamos quieta y reposadamente también nosotros los hijos de Dios. Bien, amados hermanos, bienvenidos los quienes ustedes ya están conectando. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por sus saludos, sus bendiciones. Pero abramos nuestra Biblia en esta noche y continuemos el estudio sobre la oración, porque hemos estado estudiando cómo mejorar algunas áreas de que nosotros debemos orar al Señor. ¿Sí? Abra su Biblia, por favor, en Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, y ahí nos vamos a introducir al estudio. Y después de leer estos dos versículos, vamos a tener una palabra de oración, porque la oración es muy importante en todo lo que nosotros hacemos. Siempre debe de estar todo lo que hagamos para la gloria de Dios ungido con oración. Así que Isaías 59, versículo 1 y 2, y como siempre digo, mantenga si tiene una libretita, un lápiz para que usted haga sus propios apuntes. Y cuando uno apunta y uno va guardando esto, en algún momento uno se recuerda y dice, ¿dónde puedo encontrar esto? Uno busca información. Bien, la palabra de Dios dice así en Isaías: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vosotros y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire qué interesante. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento por los hermanos que están acercándose a oír tu palabra, Señor, a estudiar un poquito sobre este tema que estamos llevando a cabo de la oración, Señor. Pedimos por este país, Señor, que está pasando en situaciones bien difíciles, Señor. Ahorita, Señor, te pedimos que reine la paz y la calma, Señor, que tú traigas, Señor, sabiduría a los que están en eminencia, Señor, para que pueda esto mejorar y no se salga de control. Gracias, Dios, porque de esa manera así también nosotros, tus hijos, estaremos quietos y tranquilos sabiendo que tú guardas de nosotros. Padre, bendice este estudio, Señor, y que los que están acercándose a oírlo, Señor, sea de edificación para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Bien, amados hermanos, la semana pasada estuvimos viendo uh, y nos quedamos en una parte importante sobre la oración. Hablamos sobre el lugar de la oración, ¿sí? ¿Dónde debemos orar? ¿En qué lugares podemos orar? Bueno, ya vimos que en la casa, en todo lugar, en la iglesia y delante de, inclusive de las personas que no conocen, pero con sabiduría. También en un monte o en algún lugar donde podamos buscar un campo donde podamos estar orando, hablando con Dios, porque en todo lugar podemos hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, ¿sí? Entonces, hoy vamos a continuar el siguiente punto que tratamos, las cosas que impiden que la oración sea contestada.
las cosas que impiden que la oración sea contestada. Vimos la semana pasada que por la falta de fe de algunas personas o de algunos de nosotros, no recibimos las respuestas correctas, ¿sí? No son contestadas nuestras oraciones. También vimos que es porque a veces uno pide y no pide apropiadamente o simplemente pide por placer, por egoísmo, y eso lo vimos en Santiago, ¿sí? El no escuchar o escuchar y obedecer la palabra de Dios, porque no escuchamos bien a veces uh, la palabra de Dios. También la mucha palabrería de repetición de vanas palabras que decimos cuando estamos hablando con Dios como si Dios no supiera lo que queremos. Dios sabe. Pero Dios quiere que le hablemos, que vayamos ahora sí como decimos los mexicanos, que vayamos al punto, al grano, ¿sí? Con las cosas que son importantes. ¿Sí? Y entonces también vimos el tratar mal a la pareja, ¿sí? Cuando hay problemas entre el esposo y la esposa y vimos que hay algo que estorba a veces las oraciones y dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo y eso pues lo vimos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Hoy continuamos con este estudio, también vimos el de perdonar, ahí nos quedamos en el de perdonar al hermano, o sea que uno debe de perdonar al hermano en Cristo, que a veces nos ofende o que a veces se siente ofendido o que lo ofendemos y nosotros debemos de pedir perdón y también perdonarlo si algo nos hace indebidamente. Creo que es de humanos a veces equivocarse. Ahora en Isaías capítulo 59 estamos viendo un comportamiento pecaminoso que obstaculiza la oración, o sea, es un obstáculo, ¿sí? Es difícil a mí esta palabra para mí. Obstaculiza la oración, ¿sí? ¿Qué es eso que obstaculiza la oración? El comportamiento de nosotros pecaminoso. Lo que leímos ahorita en Isaías es algo interesante porque dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, Dios continúa queriendo alcanzar a aquellas personas que las quiere salvar. Dice, ni se ha grabado su oído para oír. Allí es donde se habla sobre la oración. El oído no se ha grabado, o sea, no está malo, no está enfermo, como a veces alguien se siente mal de un oído y no puede oír bien. Dios no. Dios siempre su oído está afinadito para escuchar las oraciones de nosotros, sí. Pero el verso 2 dice, pero vuestras iniquidades, fíjense nomás, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, nos han separado nuestras iniquidades, nuestros pecados, las cosas malas que hacemos, cualquier índolo, cualquier cosa que es pecado delante de Dios, nos separan de Él. Y esto a veces no son escuchadas nuestras peticiones. Nosotros debemos de tener cuidado en ese aspecto, que cuando nos vayamos a presentar delante de Dios, vamos a hacer un ejercicio ahorita, o sea, no, vamos a ver algo que es importante, ¿sí? Dice, una vez más leo esto, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vosotros y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no quiere oírnos cuando hay pecado en nosotros. Él oculta su rostro, no quiero verlos, no quiero hablar con ustedes. Está molesto, está enojado. Entonces nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en oración ir a Él, pedirle perdón y confesar nuestros pecados, o sea, nuestras iniquidades. Es muy importante confesarlas. Ahora, lo bonito de nuestro Dios, que Él se ha acercado a nosotros para que nosotros tengamos siempre una relación con Él. Y la Biblia nos da los medios para que nosotros nos acerquemos a Dios, sobre todo cuando hay algo que obstaculiza nuestra relación con Él. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 y 10, son un pasaje muy conocido, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, vayamos a Dios en oración. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, ¿sí? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
También en Isaías capítulo 1 dice, versículo 18, si vuestros pecados fueran como la grama, van a ser como emblanquecidos como blanca nieve. Pero Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Hay que confesarle, porque esto detiene que Dios conteste nuestras oraciones. A veces estamos pidiendo cosas a Dios, pero cuando hay pecado en nosotros que interfiere entre Dios y nosotros, pues Dios voltea su rostro de nosotros. Él quiere que primero vayamos, no que lleguemos como exigiéndole a Dios que nos haga algo, porque tú eres Dios, tú tienes que ayudarme, no. A Dios tenemos que llegar con mucha humildad y con mucha reverencia, porque Él es santo y Él es Dios. ¿Sí? Bueno, estas son las cosas que impiden que nuestras oraciones sean contestadas. Hay otra cosa muy fuerte que a Dios le molesta mucho, ¿sí? Aparte que también es pecado, los ídolos, pero no tan solo los ídolos, no solamente los que vemos o los que se ven, o los que tenemos, o los que hay a la vista, no, espero que no tengamos ídolos, ¿verdad? Pero los ídolos que están en el corazón, ¿sí? Los ídolos del corazón, eso también obstaculiza nuestra oración con Dios. No quiere que continuemos. Y debemos nosotros, hermanos, mirar que la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 14, versículo 3, de la siguiente manera. Hijo de hombre, dice, está hablando la palabra de Dios con respecto a los ídolos. Dice, hijo de hombre, uh, estos hombres han puesto sus ídolos, o sea, Dios le está diciendo a Ezequiel, hijo de hombre, estos hombres, o sea, el pueblo judío, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Dios dice eso. ¿Acaso he de ser yo de algún modo consultado por ellos si ellos tienen sus ídolos en su corazón? Yo creo que aquí es cuando uno tiene que pararse un poquito y meditar y decir, ¿cuáles son los ídolos que yo tengo en mi corazón? ¿Qué cargo en mi corazón? ¿Qué es en mi ser, qué es más importante para mí que me pueda impedir que Dios me responda? Sí, posiblemente ya he quitado todas las imágenes que a Dios le molestaban, todos los ídolos de barro, de yeso, de lo que sea. Quizá ya los quitamos de nuestros hogares, pero los ídolos que están en el corazón, eso es otro obstáculo grande que a Dios le desagrade y es pecado. Eso también es pecado y eso hace que nuestras oraciones no sean contestadas. O sea, tenemos que examinarnos nosotros y pensar, Dios, ¿en qué te he ofendido, Dios? ¿Qué es lo que yo tengo en prioridad aquí que no eres tú? ¿Qué es lo que hay prioridad en mi corazón que no eres tú? Dios, nuestro Padre Celestial, debe de ser en todo nuestra prioridad. En todo. Él debe ser nuestra prioridad. No debe de haber dioses ajenos delante de Él. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no le gusta que nosotros tengamos dioses ajenos. Él es Dios y Él quiere ser el único Dios verdadero porque Él lo es. Entonces, cuando oramos, tenemos que tener cuidado que no existan estos ídolos en nuestro corazón, que no tengamos eso que pueda frenar el que Dios nos bendiga. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Ese es un ídolo. Sí, y a veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos haciendo algo y lo estamos guardando en nuestro corazón allí y lo vamos acarreando y le damos prioridad y alimentamos eso. Piense, ¿cuál es ese ídolo que puede hacer que Dios Todopoderoso no responda mis oraciones? Porque ese ídolo no le va a responder de todas maneras. Esos ídolos que tenemos no nos van a responder. ¿Sí? Bien. Entonces vayamos ahora a otro punto más. La falta de generosidad
Mire, yo estaba mirando eso y es interesante, en serio. Dice que la falta de generosidad es una de las cosas que Dios por eso no nos responde también nuestras peticiones. Dice, la falta de generosidad para con los pobres, pero también dice para con la obra de Dios. O sea, no somos generosos para con Dios, siendo que Dios es dadivoso con nosotros de todo lo que tenemos, de todo lo que poseemos. ¿Sí? Nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan y eso trae su consecuencia. Miren, para la falta de generosidad está Proverbios 21:13. Los voy a llevar allá 21:13 de Proverbios. El libro de Proverbios, en el capítulo 21 y el versículo 13, dice de la siguiente manera: el que cierra su oído al clamor del pobre, perdón, al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Le ha pasado eso? El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Cuándo? Cuando menos lo espere. Y no va a clamar por ¿cómo se dice? Como por mendigar, por pedir. Va a clamar por otra necesidad y no será oído. ¿De quién? ¿De parte de quién? De Dios. Porque estamos hablando qué es lo que obstaculiza que Dios no responda a nuestras oraciones. Entonces, hay que tener cuidado aún hasta con eso. Dice, con el pobre, pero miren también lo que dice con respecto a, a la obra de Dios. En Lucas capítulo 6, verso 38, dice así: dad y se os dará medida buena y apretada, remicida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Y eso está refiriendo a la obra de Dios. ¿Sí? A veces, algo que le voy a comentar, algo que a mí no me gustaba en mi creencia que tuve antes de ser evangélico cristiano, es que dijeran cuando iba uno al templo, donde uno iba, aparentemente porque iba a veces, vamos a recoger las limosnas. Y cuando yo vine a las cosas de Dios me preguntaba, ¿por qué limosnas? Nuestro Dios no es un limosnero, si todo es de Él. Y pude comprender que no es correcto. Gracias a Dios que eso lo entendí. Creo que de lo mucho que Dios nos da y de lo poco que Él nos pide, está, estamos bien con Él si lo hacemos así. Pero si aún en eso nosotros somos mezquinos, tendrá su consecuencia. Porque este versículo 38 dice, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Con la misma medida que mides, os volverán a medir. Y se está refiriendo precisamente a la obra de Dios, porque no queremos nosotros dar y juzgamos a veces a los demás en ese aspecto. Qué triste es eso, ¿no? Mire, yo le animo, yo le aconsejo que en este caso, aunque sea humildemente lo que usted pueda aportarle al pobre en su momento, qué bueno. Pero para la obra de Dios, dele solo a Dios lo que es de Dios y verá que Dios está contento. No le va a exigir más. Y eso a usted lo va a hacer que usted viva desahogadamente, tranquilamente. Cuando uno no aporta a la obra de Dios, sinceramente, esa mezquinidad lo persigue a uno. Uno se siente incómodo, uno se siente mal, uno como que se anda uno escondiendo, como que uno mira y dice, pasó la canastita, pero no puse nada y te sientes mal, y te sientes mal hasta delante de los mismos tuyos o de los que están a tu alrededor cuando no hay necesidad. Porque si Dios me da $1, le doy 10 centavos. Y si veo alguien me va a echar los 10 centavos porque me gané $1 en una semana, pues le doy sus 10 centavos a mi Dios.
Sí, Él no me va a castigar porque le di 10 centavos. Ahora, si yo quiero ser generoso, te doy 15, mi Dios. Gracias por el dólar que me dices. Ah, pero si te doy 1000, ¿sí? Como ahorita, si usted simplemente está recibiendo del gobierno alguna ayudita, qué bueno. Si usted da, Dios es más generoso, va a hacer que eso rinda. Oh, sí, va a hacer que eso rinda lo que le queda. En cambio, si usted es mezquino, o la persona es mezquina, no le va a rendir, no le va a alcanzar para nada. Sea generoso con la obra de Dios, hermano o hermana que me escucha. Pruebe a Dios en esto. Dice Dios en Malaquías, probadme. Es la única vez que Dios dice a mí, que Dios dice a nosotros, probadme, probadme. Y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Es la única ocasión en toda la Biblia que lo dice. Yo creo que a Dios no le gusta estar repitiendo eso. A Dios no le gusta, no porque Dios no es mendigo. Dios es dadivoso. Dios no recibe limosnas. Dios recibe lo que es de Él. Bueno, este es otro pecado grande que hay a veces en el pueblo de Dios. En alguien que no tiene una relación con Dios, pues ni modo, no la tiene. Como dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, um, esa es su propia gloria de ellos. Sí, eso es lo que van a disfrutar, en otras palabras, lo que se les queda. Y no, nosotros vamos a disfrutar del cielo cuando lleguemos a la presencia de Dios. Y lo que aportamos a veces a la obra de Dios es para que la obra siga caminando. Esa es una. La otra es para que otros estén siguiendo evangelizando y trabajando y alcanzando y tengamos, ¿verdad? Hasta un lugar donde adorar y alabar a Dios. Bueno, otra cosa que impide la oración sea contestada, el no pedir nosotros a Dios conforme a su voluntad. El no pedir conforme a su voluntad. Ese es otro obstáculo que nosotros tenemos en la vida siempre que estamos en las cosas de Dios. Mire, en Santiago, en el libro de Santiago, dice de la siguiente manera, y lo quiero llevar allá, es un libro que hemos usado mucho en este estudio, no sé por qué, pero este libro es hermoso, el libro de Santiago, y allí en Santiago, capítulo 4, versículo 3, y creo que ya lo hemos leído, dice, pedid, pedís y no recibís, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Sí, esta es una de las cosas que hacen que la oración no sea contestada. Sí, cuando nosotros pedimos cosas que no son conforme a la voluntad, pedís y pides mal, porque pides para gastar en vuestros deleites, dice Dios. Sí, y entonces eso es un obstáculo en la vida del creyente. En primera de Juan, un poquito adelante de ahí de Santiago, en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, encontramos en el versículo 14 y 15 algo importante de la primera carta del apóstol San Juan. Mire, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, verso 15, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ve? Ahí está la respuesta de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque eso también es pecado. Es un pecado que queremos pedir solo para gastar en nuestros delitos, deleites y placeres. No. Hay cosas que Dios nos permite disfrutar y nos permite disfrutar mucho sobre de ello. ¿Sí? Cuando usted disfruta algo, dele gracias a Dios. Sea una buena comida que a usted le gusta. No tiene que ser un platillo exótico, no. Una buena comida que a usted le gusta y tiene el medio, de ese su gusto. Mire, le cuento. Nos, es algo que me gusta hablar porque es de lo que yo vivo. Este lunes reviso mi cuenta y veo que tengo $600 más en el banco. Y yo digo, ¿y esto qué es? ¡Wow! Pues es lo que iba a dar el gobierno. Agarro yo y voy y compro en la tarde comida para mi esposa, para mí. Y en eso llega mi hijo y le invito también. Mire cómo disfrutar algo que yo no había comido en tiempo, pero lo pude comprar.
que no es algo que yo gasto. Qué bonito es disfrutar de lo que Dios nos da, pero honro a mi Señor con lo que a Él le corresponde, ¿sí? Así que así debe de ser con nuestro Dios, así debe de ser. Si Él nos bendice, Él a veces nos da hasta lo que no merecemos, pero hay que saber pedir en oración las cosas que Dios quiere. Y todo esto se hace a través de la oración. Desde el principio de la creación hasta el libro de Apocalipsis nos enseña Dios que todo lo que debemos hablar con Dios y pedir y querer es a través de la oración. Y orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, no es rezar ni repetir cosas que ya sabemos. Sí, porque usted puede rezar todo lo que quiera, pero no va a recibir nada, porque es algo que es repetitivo, que ya lo tiene aquí en la cabeza. Es como cuando se hace un rosario, ya hasta saben, bueno, nunca lo hice yo, pero en el rosario ya saben las personas lo que va enseguidita, repetitivo, no. ¿Sabe qué? Cuando usted quiera orar, haga lo que Jesús nos recomienda. Si está solo, si usted quiere hablar a solas con Dios, enciérrese en su cuarto y cerrada la puerta, pero confiésele primero sus pecados. Si hay algo que estorba, si hay un ídolo en su corazón, si hay algo que a Dios no le agrada y usted lo sabe, usted cometió una falta, algo que usted hizo mal, confiéseselo, perdóname, Padre. Tú sabes cuán débil soy, pero también no lo haga tan seguido, no lo haga como una práctica, porque la Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo, ¿sí? Entonces la práctica, ahí está el error. Eso también es pecado. Bien, le comento estas cosas porque a veces es necesario hablarlas. A veces hay que enseñarle, quizá alguna persona que nos está oyendo, o quizá nunca ha oído de esto a alguien y dice, ah, yo de ver esto no lo había visto de esta manera. A mí me ha pasado, todavía en mis 30 y tantos años que tengo en la iglesia, a veces oigo hablar a alguien la palabra de Dios. No tiene que ser un gran y elocuente predicador. Puede ser un hermano humilde de la iglesia que simplemente comparte algo y digo, ah, caray, yo no lo había visto así. Qué bonito que Dios se lo reveló a él. Qué bonito. Sí, y aprecio, porque es la palabra de Dios. Hay personas que no saben apreciar a alguien en el poco o mucho conocimiento que tienen y que quieren expresar para, con, para enseñar a otras personas. Siempre aprecie lo que usted pueda aprender de parte de Dios. Bien, ¿qué otra cosa pasa? Bueno, ¿qué condiciones deben de existir para que la oración sea contestada? Ahora, ¿qué condiciones deben de existir para que las oraciones sean contestadas? La Biblia nos enseña que para que la oración sea contestada deben de existir ciertas condiciones. Vamos a ver algunas de ellas ahorita. Primeramente, orar con fe. Indiscutiblemente, hay que orar con fe. Hay que orar creyendo que lo que vamos a pedir lo vamos a recibir. ¿Sí? Eso es tener fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo dice bien claro. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es fe. Fe es eso. Entonces, hay que tener la certeza de que si pedimos algo, Dios nos va a responder. ¿Sí? Tenga convicciones de que Dios lo escucha. Eso es muy importante, según la palabra de Dios nos enseña. Allí mismo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, dice de la siguiente manera, Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿sí? Y que es galardonador de los que le buscan. Hay que tener fe, hay que pedir con fe, hay que creer que Dios existe, que Dios es real. Así lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios. A veces me pregunto, ¿cómo nos acercamos a Dios? Bueno, debemos acercarnos con humildad. Primeramente confesando nuestras faltas, ¿sí? Confesando nuestras faltas al Señor. Debemos acercarnos confiadamente para creer que Él nos oye, pero que tengamos fe, porque Hebreos también nos enseña eso, en el versículo 1 de este capítulo 11. Después, fe, la certeza. Estoy seguro.
de lo que se espera, de lo que yo espero de Dios. Tengo convicción, la convicción de lo que no lo he visto, pero Dios me lo va a dar. Hay que tener convicciones, hay que creerlo, hay que creerle a Dios, ¿sí? Eso es tener fe, hermanos. Les animo que así sea. Es por eso que la palabra de Dios es amplia en estudiarla. Siempre vamos a encontrar las respuestas en ella, ¿sí? En el capítulo 5 de Santiago, versículo 15, dice así, la oración de fe, hablando sobre, esto es fe en cuestión a sanidad, dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Aquí está hablando de, de orar por alguien con fe, creyendo que puede ser sanado. A veces una persona está enferma y tenemos la oportunidad de orar. Yo me recuerdo en mis primeros años de mi cristiandad, me costaba mucho trabajo, pero a veces le decía yo a las personas, ¿quieres que ore por ti? Y me decían, sí, ya me sentía yo comprometido. Y oraba pidiéndole al Señor por aquella persona. Porque uno tiene que iniciar de una manera hablando con Dios. Cuando usted ve a alguien necesitado, háblele y dígale, ¿quieres que ore por ti? ¿Estás enfermo? ¿Te duele algo? ¿Estás en un problema? ¿Quieres que ore por ti? Ore. Ahora, si no quiere orar con él allí en ese momento, ore en su casa. Ore por la persona, pero ore. ¿Sí? Ahí mismo en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada del viento y echada de un lado para otro. ¿Sí? Verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, quien tal haga de que no pide con fe, de que es como una onda de mar para un lado y para otro. No, pida con fe, pida con fe, no dude. Ah, a veces tenemos una lucha espiritual y es que, mire, déjeme decirle, si le pasa, a mí también me ha pasado. A veces pedimos algo y como que entra la duda, ¿no? ¿Sabe qué es eso? El enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas no quiere que pidamos así. Nos pone dudas en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a dudar nosotros y empezamos a tambalearnos. No, amados hermanos, tenemos que hacer lo que dice este pasaje. No dudar, no dude, pida con fe, no dude nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, pida con fe. Estas son condiciones para que nosotros veamos estas condiciones de que hay para cuando uno ora. ¿Sí? Ah, en la primera carta del apóstol San Juan también leímos, y parece que esto ya lo vimos en el capítulo 5 de Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, ¿sí? Que dice, y, y esta es la confianza que tenemos, ¿verdad? Que, que tenemos en Él, que es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto también va en que uno debe orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si pedimos de esta manera, debemos de creer fielmente de que la voluntad de Dios será así. O sea, Él va a hacer su voluntad. Él sabe lo que a ti y a mí nos conviene. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso lo vuelve a repetir aún, bueno, no sé por qué el apóstol San Juan escribe esa carta en su evangelio, el apóstol San Juan lo vuelve a decir en el capítulo 15, verso 7, y mantenga ese capítulo 15, 7, porque vamos a repetir ese versículo, donde dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Ahora, pero mire lo que dice al principio. A veces nomás tomamos nosotros lo que nos conviene. Pedid todo lo que quieras y será hecho. Eso sí nos gusta. Pero no, mire lo que dice al principio. Si permaneces en mí, si permaneces en mí, dice el Señor Jesucristo. Son palabras del Señor Jesús. Si permaneces en mí,
y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, este bendito libro es la palabra de Dios. Cuando lo oímos y decimos, esto dice la Escritura, eso se tiene que permanecer en nosotros. O sea, debe de grabarse en el corazón. Grabe la palabra de Dios en su corazón, ¿sí? Porque de esa manera Dios permanece en nosotros. Su palabra está trabajando en nosotros, ¿sí? Ahí es donde uno la graba, las palabras de Dios. Entonces es orar de acuerdo a la voluntad de Dios también. Hay que permanecer en Cristo según este versículo. Por eso dije mantener ese versículo porque ahí está. Una vez más dice, y luego continúa en ese mismo versículo, dice, si guardas la palabra o hacer las cosas que son agradables a Él. Eso es lo que está diciendo ese mismo versículo de San Juan 15:7. Eso es, no es otra cosa. ¿Sí? Entonces son las condiciones que necesitamos nosotros saber y tener bien a conciencia de que si guardamos su palabra y pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué? Porque nosotros permanecemos fieles a Cristo. Hay que serles fiel a nuestro Señor. A nadie nos gusta la infidelidad, ¿sí? Cuando somos traicionados en cualquier área de la vida, ya se siente uno todo cabizbajo, ¿verdad? Cuando usted le confía algo a alguien y lo traiciona, uy, qué triste, ¿no? Cuando es traicionado. Bueno, mire, no se sienta mal. A su tiempo las cosas se ponen en su lugar, pero usted confía en Dios. Su confianza debe estar en Dios, porque si usted permanece fiel a Dios, Dios va a hacer cosas bonitas en la vida de usted. Pero hay que permanecer fiel al Señor, ¿sí? Hay que guardar su palabra. No, no debemos de retener ningún pecado. Eso está en el Salmo 66:18. Léalo, escríbalo ahí y luego usted si quiere lo lee. En el Salmo 68, perdón, 66:18. No debes de retener ninguna cosa. Mire, ¿sabe qué? Vamos a buscarlo porque es bueno que nosotros leamos la palabra de Dios en el Salmo 68. Salmo 68, versículo, ya me perdí, 18. Salmo 68, 18. Dice así, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para... Salmo, no, estoy en el 68, 66. Salmo 66, 18. Dice así, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si con tu corazón tuvieses maquinado el pecado, eso es lo que está diciendo, hubieses mirado hacia el pecado, ¿sí? ¿Qué resultado tendrías? El Señor no habría escuchado tu necesidad. No te hubiese escuchado, Dios no te escucharía en ese momento, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ese salmo. Ahora, el Salmo 139. Vamos a ver el Salmo 139. Salmo 139, 23 y 24. Dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Sí? Uno tiene que estar en una posición de que no haya pecado en nosotros, que usted no retenga nada de pecado. Eso es lo que está diciendo. Esta es una condición para que no haya pecado en nosotros, no retenga ningún pecado con usted. Por eso hay que pedirle a Dios, examíname. Esto me gusta cómo el salmista le expresa a Dios. David era muy claro con Dios y le decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Si nosotros le decimos eso a Dios, a lo mejor pues nos va a examinar y Él sabe lo que hay en nuestro corazón, pero hay personas que no le quieren confesar, entonces prefieren seguirlo guardando en su corazón. No, 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 examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, pero muchos no queremos ser probados por Dios, porque la prueba que Dios nos ponga no nos va a gustar quizá. Hágale caso a Dios, hágale caso a Dios. Esto es interesante, en serio. Son las condiciones que debemos de mirar para la oración. Me gusta este estudio porque no hay ninguna prisa por ir aprendiendo sobre la oración. Hay muchas cosas en la oración.
Y yo creo que cada día nosotros podemos aprender algo diferente. Si usted está aprendiendo algo en estos estudios sobre la oración, yo le animo a que lo poquito o lo mucho que usted aprenda. Ahora, tiene una ventaja usted más, que usted puede volver a ver este video. Usted lo puede volver a ver y tomar nota. Usted lo puede volver a ver y pensar en lo que estamos hablando, pero medite en ello. El hermano dijo esto y empiece a pensar en eso, que le ha tocado su corazón. Declárele a Dios que le examine su corazón. Dígale, examíname Dios, examíname mi Señor y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno, o sea, el tuyo, Señor, el que me lleva a la vida eterna. Dígale al Señor así. Hay que ser abiertos con Dios, hay que ser un poco, ¿cómo se diría? Como claros, como, no sé, sueltos con Él. Y más si está usted a solas con Él, pues Él lo conoce. Él conoce a usted y me conoce a mí. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. A Él no le podemos ocultar nada. La próxima semana vamos a continuar con esto, con las condiciones de la oración. Es que esto no acaba, es un estudio que, wow, si pudiéramos empezar desde Génesis, no acabábamos toda una vida en toda la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta aquí esta noche el estudio para que usted vaya a descansar. Gracias por estar este tiempo allí. Pero no deje de estar orando por nuestra nación. Digo nuestra nación porque aquí vivimos. Aquí vivimos. Sí, quizá algunos somos de El Salvador, otros de México, otros de otros lados, pero aquí vivimos. Entonces, oremos por esta nación en la situación que está pasando. Oremos por esta pandemia. Oremos por nuestros hermanos que están enfermos, que sabemos que están delicados, que están pasando la prueba del COVID. Porque sí, es triste, ¿verdad? Pero mi ruego a Dios es que mis hermanos salgan bien, salgan limpios y se limpien y no haya un padecimiento ni una pérdida fatal. Que Dios los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes. Gracias, amados hermanos. Vamos a orar al Señor y con esto cierro. Padre, te doy gracias en este momento por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu santa palabra que podemos estudiar. Bendice a cada persona, a cada hermano que está oyendo, Señor. Bendícelo, Señor, y que Él trabaje en su corazón con tu palabra, que permita que tu palabra, Señor, penetre y Él la pueda tener arraigada en su corazón para que cuando tenga necesidad de ti, Señor, solo te busque en ella a ti, Padre Santo. Gracias, Dios. Yo te doy las gracias en este momento. Bendice a todos y bendice a aquellos hermanos que están pasando tiempos difíciles. Bendice esta nación, Señor. Guárdanos, Señor, en esta pandemia. Señor, como lo has hecho hasta hoy, Señor, y que a ti, solo a ti, al Todopoderoso sea la gloria, porque eres el Santo de Israel. En el dulce nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo, te lo ruego. Amén. Amados hermanos, un abrazo virtual para ustedes. Dios les bendiga. Guárdense, cuídense, manténganse en casita si es necesario lo más que puedan. Y que a Dios sea la gloria por todo y en todo.